Buenas tardes, estimados estudiantes del Colegio a Distancia Centebar. Bienvenidos a la clase Origen del Pensamiento Filosófico, la unidad número 3. Y la unidad número 3 consta de racionalidad andina y el mundo de hoy. Este tema es relacionado conjuntamente con historia y ciudadanía. Vamos a ver qué es lo que nos habla sobre el origen del pensamiento filosófico. Aquí nos dice sobre la realidad andina. Racionalidad andina? ¿Qué debemos entender por racionalidad andina? Es bastante complejo, pero nos trae desde nuestros tiempos muy antiguos atrás, como los diferentes tipos de etnias que había, las tribus, los imperios maya, azteca e inca, pero sobre todo andina, que significa inca. Entonces, entendemos por racionalidad el conjunto de conceptos e ideas que dan cuenta de un modo particular de entender al mundo. La racionalidad desde esa perspectiva se conforma por las maneras de cognición y construcción de significados y símbolos que construyen la realidad. En sí, cada uno de nosotros tenemos racionalidad o razón. Entonces, aquí el contexto en global se dice sobre la realidad andina, que tiene, obviamente, les voy a poner aquí solo las siglas, ¿sí? Costumbres, tradiciones, religión, las clases sociales que hubo en ese tiempo y etcétera, entre otros. ¿Listo? Todo esto de aquí es una cultura que se llama cultura andina. ¿Sí? Entonces dice aquí que es un territorio que tiene que ver con el imaginario, con la precisión de cosmos y la naturaleza. Cosmos y la naturaleza significa universo y el entorno que nos rodea. Si es que la verdad supera a la superstición. Con la relación personal y con la colectiva de los pueblos, sus actividades, oficios, calendarios y muchos más aspectos de mitos y ritos. Lo que le estaba diciendo, costumbres y tradición. Ahí vamos a involucrar mucho la religión, vamos a involucrar mucho lo que es las costumbres, si es que era monoteísta, politeísta, etcétera, y hasta idólatra, ¿verdad? Porque adoraba mucho a diferentes tipos de divinidades, ¿verdad? Entonces, eso es en sí racionalidad andina, poder conocer todo lo que se relaciona con el concepto andino. Vamos a ver el siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Perdón, vamos a ver. Aquí nos dice la filosofía. Diferencia entre racionalidad y filosofía. Es muy importante observar que la etimología de la historia del pensamiento filosófico y su medio para diferenciarlo del concepto de racionalidad. Vamos a ver qué dice entre el concepto o los conceptos de racionalidad, ¿sí? De racionalidad y sobre todo de la filosofía. La mejor decisión que darían los filósofos, o la definición que darían los filósofos clásicos era de amigos del saber con sociedad de amigos del saber. Entiendo que en sí significa que cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos. Entonces, la racionalidad es muy diferente a la filosofía, pero no pero están estrechamente relacionados porque tienen razón del porqué de las cosas. Esta es la diferencia fundamental entre filósofos griegos y sacerdotes de la antigüedad. El sacerdote es el sabio, es el que conoce del cosmos, o sea, del mundo, de todo, del hombre, de los dioses. El filósofo se cuestiona por el motivo, por la inteligencia y los hombros de se aventura a proponer formas de explicar y razonar sobre el cosmos, del mundo, de los hombres. Entonces, en sí, racionalidad del sacerdote, filósofos, pensamiento. Significa que para los sacerdotes decía que todo esto era producto de un Dios o que nos crea. En cambio, para el filósofo significa que todo esto de que habla el sacerdote significa el por qué, de dónde vino, quién lo creó, por qué existimos, será que nosotros nacimos de un microorganismo de la teoría del Big Bang y todo eso. Entonces aquí está muy claro, explica, razona. En cambio, el sacerdote da fe que nosotros existimos el,
un ser supremo. Entonces, nos dice acercamiento a la sabiduría andina. Para acercarnos a estos conocimientos andinos, deberíamos entonces delimitar y explicar, en un principio, el medio en que esta sabiduría florece, aunque la geografía americana sea madre de incontables pueblos y lenguas nativas, podemos distinguir simbólicamente una forma similar de entender el mundo y actuar en la vida. En sí, para nosotros poder entender a la racionalidad andina y sobre todo la sabiduría andina, necesitamos investigar mucho más que sacerdotes y filósofos, porque en sí no solo significa escritos que dejaron los historiadores y la historiografía, sino que nosotros debemos adentrarnos a ese mundo de fantasías, de lenguas nativas, de costumbres y tradiciones. Mucho que nos acoge eso sobre todo. Geográficamente establecido, esta sabiduría andina es desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noroccidente de tanto de Chile y de Argentina. Entonces ahí también nosotros nos involucra mucho el Tahuantinsuyo, sí, el núcleo de todo. Para esto nosotros decimos que los conceptos y mecanismos de esta racionalidad andina se diferencian no solo de la etimología e historia de la filosofía griega. El mundo andino se comprende desde la premisa y quiere el ser humano es parte y está dentro de la naturaleza. De ahí el supremo valor que el mundo andino se le da a la madre tierra. Los seres humanos, así como toda la creación, somos hijos de la Pachamama. En sí, nosotros sabemos en la historia, sabemos que todas las personas de la región andina, todo el cinturón de fuego, todas las personas que son del páramo, defienden mucho a la tierra. ¿Por qué? Porque se dice, o en sí, sabemos nosotros por seres racionales, que si es que no existe un cuidado de nuestra tierra, de nuestra madre tierra, significa que nosotros poco a poco vamos a irnos destruyendo nosotros mismos. No cuidar el medio ambiente, no cuidar. Es decir, el medio ambiente se compone de muchas cosas: agua, el aire, la tierra, sobre todo la tierra que nos da el producto, la alimentación para podernos nosotros sobrevivir día a día, y sobre todo las viviendas, los caminos, la electricidad, en sí todo nos da. Sobre todo eso es lo que nos da. Y sobre todo somos la creación de eso y tenemos que cuidar en sí. Eso es todo, estudiantes. Espero que les haya gustado. Una excelente tarde y nos vemos en la próxima ocasión.